Háblanos de eso, de esa parte de la historia, ¿no? Esa parte del pasado. Esa cultura samurái que se ve tanto en películas, realmente cómo fue en la vida real. Mm. Pues mira, si habéis visto Shogun, ¿habéis visto la serie Shogun? No. Pues os la recomiendo porque es muy buena y ahí yo creo que han sabido reflejar cómo era la sociedad feudal japonesa de la era samurái, ¿no? Y era una sociedad, y además está muy bien porque ves cómo hay un extranjero que es el protagonista, que él lo ve todo desde el punto de vista de un extranjero. Entonces, claro, le impacta cómo es la sociedad japonesa, tanto para bien como para mal, ¿no? O sea, tanto por sus luces como por sus sombras. ¿Y esta era samurái en qué año es aproximadamente? Esto estamos hablando del 1600, o sea, la época del florecimiento samurái es desde el 1100, más o menos, hasta el 1650, 1800. Pero en el 1600 cuando están las últimas guerras, la guerra de Sekigahara y tal, y es cuando el samurái está en su cúspide, ¿no? Luego inicia una era de paz de 200 años, después de que el clan Tokugawa ganase la última guerra, que es la de Sekigahara, y a partir de ahí pues el samurái coge otra figura, porque claro, no lucha en guerras, y ya empieza cada vez a dedicarse más a las artes, la filosofía y tal, pero en aquella época del 1600 estaba en su cima. Y tú veías cómo ellos era una sociedad que para unas cosas era brutal y para otras cosas era lo más refinado que podía haber, ¿no? Y cómo podían ser crueles, ¿no? En la guerra, duros y severos, pues a lo mejor a la hora de hacerse el seppuku. El seppuku es la tradición japonesa de rajarte el vientre y suicidarte para, digamos, recuperar el honor perdido. Esto explícalo, o sea, en vez de dejar que te maten, o sea, te suicidas, ¿no? Claro. O sea, eso es verdad que eso es la cultura japonesa. Eso ocurría ahora, o sea, evidentemente pero... no pasa, ¿no? Pero durante muchos años el seppuku era una forma de morir dignamente. Entonces tú, por ejemplo, imagínate que habías cometido un acto en el que habías perdido el honor, habías mancillado tu apellido, habías hecho algo. A lo mejor tenías suerte y te daban la oportunidad de hacerte el seppuku para morir dignamente, porque que te matasen, que te quitase la vida el bando contrario, o que te capturasen y te metiesen en la cárcel, eso era, pues eso, quitarte y robarte el honor. Y sin embargo, que tú mismo, o sea, te puedas arrebatar la vida en un acto de valentía suprema, porque al final, quitarte tu propia vida, que hay más valiente que eso. Aunque no lo defiendo, ¿vale? Pero hacerlo tiene que ser, es decir, ese momento de estar ahí, que no es algo rápido además, que encima es doloroso y muy duro. Pero claro, si coges una pistola y te la pones y aprietas el gatillo, pues es un momento, pero lo otro no es un momento, ¿no? Entonces, esa costumbre estaba ahí y era una manera en la que ellos pues se dignificaban. Y claro, desde un punto de vista extranjero, es una barbaridad. Claro, el punto de vista de nosotros es, ostras, ¿cómo puede hacer eso? Y a lo mejor por una pequeña cosa, ¿no? De hecho, en la serie de Shogun sale uno que sale en defensa de el señor feudal al que sirve, y al salir en defensa saca la katana, y al sacar la katana eso ya es un acto de ofensa hacia el otro bando, y ya se tiene que hacer el seppuku, ¿sabes? Por eso. Entonces es como que hay muchas cosas que no le cuadran. Sin embargo, por otro lado, ve cómo los japoneses tratan la estética, cómo preparan la ceremonia del té, cómo se mueven, cómo tienen todo limpio, impoluto, en esos espacios que llaman a la paz, ¿no? Esos espacios de tatami, diáfanos, con elementos decorativos muy reducidos, muy minimalistas. Y cómo ahí él ve cómo trabajan los jardines, esa estética que le deslumbra. Él cambia como persona y él era un bárbaro que venía de fuera con costumbres mucho más brutas. Y al ver al pueblo japonés con ese refinamiento ya en una época feudal, que dices, ostras, es que en el 1600 la gente era de todo menos refinada, y sin embargo allí sí, ¿no? O sea que es una sociedad de contrastes muy grandes, para un lado y para el otro. ¿Y es una cultura creyente en Dios, así en aspectos generales? ¿O en qué religión están metidos esta gente? ¿Cómo lo tienen? Ellos son religiosos en general, pero no del cristianismo, aunque el cristianismo hubo un momento que entró y tuvo sus adeptos, pero sobre todo son sintoístas y budistas.
Y además pueden ser, lo normal es que sean de ambas. El sintoísmo es como la religión del pueblo japonés, la primigenia. O sea, al principio eran como una serie de ideas, de leyendas, de mitos y tal, que luego acabó conformándose en una religión. Y el budismo entró desde Corea, pero ya venía desde China y con toda esa influencia como una religión ya consolidada. Entró en Japón, que había ahí como un vacío religioso, o sea, no había una religión instaurada y se apoderó un poco de todo, ¿no? Y el budismo se estableció como religión principal en Japón, eso alrededor del 800, 850, y de ahí fue cogiendo fuerza en adelante. Luego llegó un punto en el que, o sea, el budismo y el sintoísmo se separaron, porque al principio el budismo absorbió al sintoísmo, porque como no se contradecían, digamos que el budismo habla un poco más de lo que tú haces en vida para lo que va a ocurrir luego al morir, ¿no? O sea, es esa realización que quieres alcanzar, ese nirvana, ese nivel de consciencia alto, pero es como, hago todo aquí, trabajo en esta vida para cuando muera alcanzo algo, ¿vale? Y el sintoísmo es diferente, el sintoísmo es como más del día a día, de lo que ocurre en el día a día. O sea, los dioses kami que habitan en los elementos naturales están interactuando con el ser humano de forma constante. Entonces, según cómo tú te comportes y vayas haciendo, pues los dioses kami te bendicen, te ayudan o te dan lo que los japoneses llaman bachi ni atareta. Es como, me ha caído un bachi. El bachi es como que te ha caído un castigo, ¿no? De los dioses kami. Bachi ni atareta. Y interactúan con ellos en el día a día. Por eso no se contradicen. Una es como para las cosas de la vida diaria y otra es como algo más para después cuando vayas a morir.